gusto que nos acompañen en este su programa Semana 21.2, una producción del canal del Congreso de la Ciudad de México. Le damos cuenta del quehacer legislativo y cómo este se ve reflejado en nuestra vida. Conmemora el Congreso de la Ciudad de México los sismos de 1985 y 2017. Suspenden sesiones solemne y ordinaria para llevar a cabo verificaciones por sismo. Presentan iniciativa para equiparar el delito de fraude con el de robo en la compraventa de automóviles. Legislan en contra de la violencia institucional que afecta a los adultos mayores. Reconoce el Congreso a las y los defensores de derechos humanos. Comenzamos con Germán Martínez, quien realiza un seguimiento puntual de las actividades legislativas. Hola Germán, ¿qué nos tienes? ¿Qué tal, Feli? Pues ya listo con toda la información generada esta semana. Les cuento que el Congreso de la Ciudad de México conmemoró en sesión solemne los sismos ocurridos de 1985 y del 2017. Las y los legisladores de los distintos grupos y asociaciones parlamentarias recordaron los acontecimientos que impactaron a las y los mexicanos, pero sobre todo la unidad, solidaridad y resiliencia que demostró la sociedad para salir adelante. Las y los legisladores recordaron a las y los valientes que salieron de las calles a apoyar en un momento de necesidad, el valor de las y los integrantes de los cuerpos de emergencia y de la sociedad civil, y reflexionaron sobre la importancia de mantenerse atentos, de participar en los simulacros y de actuar de forma coordinada. Los representantes populares señalaron que, aunque ha habido avances en la materia, aún quedan pendientes para resolver y asegurar la vida de las y los capitalinos ante estas situaciones. El Congreso de la Ciudad de México suspendió las dos sesiones que se tenían previstas para este jueves, lo anterior derivado del sismo registrado la madrugada del pasado jueves 22 de septiembre. El presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, Fausto Manuel Zamorano, anunció que las sesiones programadas para ese día serían suspendidas con el fin de garantizar la integridad de las y los diputados, así como de las personas que laboran en el legislativo local. Detalló que se estableció comunicación con las autoridades de protección civil para que realizaran las actividades de supervisión de los inmuebles del Congreso de la Ciudad de México. Ese día se llevaría a cabo una sesión solemne en conmemoración del aniversario luctuoso de Benito Juárez García y del 75 aniversario del Hospital Juárez de México, así como la sesión ordinaria. El presidente de la mesa directiva citó a las y los legisladores para que el próximo lunes 26 de septiembre se reúnan a fin de llevar a cabo dichas sesiones. Por último, el Congreso de la Ciudad de México se solidarizó con las familias de las dos personas fallecidas tras el sismo. La diputada Luisa Gutiérrez Ureña propuso a través de una reforma al Código Penal capitalino equiparar el fraude en la compraventa de vehículos al delito de robo. La legisladora explicó que en muchas ocasiones las víctimas de ese tipo de fraudes en la compraventa de automóviles no pueden pedir la aplicación de medidas, la judicialización y eventual sanción de estos actos por ser considerados víctimas de fraude, más no de robo. Gutiérrez Ureña explicó que el delito de fraude no está considerado en la ley como un delito grave y no amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que sugirió reformar el Código Penal para equiparar el delito al robo, así poder sancionar con mayor rigor a quien haga fraude para apoderarse de un vehículo y, en su caso, de la documentación del mismo. La propuesta será discutida y dictaminada en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad. Esta semana fue aprobado por el Pleno un dictamen para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la que se busca incrementar de 12 a 14 semanas las licencias de maternidad. La diputada Marta Ávila celebró la aprobación del dictamen y explicó que, de aprobarse en el Congreso de la Unión, la reforma beneficiará a muchas madres trabajadoras en México. Al presentar el dictamen ante el Pleno y a nombre de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y la de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la diputada Ana Francis López Baigén Patiño explicó que actualmente la ley establece licencias de maternidad 6 semanas antes y 6 semanas después del parto. Sin embargo, resaltó que se debe apoyar a las madres que desean ejercer su maternidad y, por ende, incrementar a 7 semanas previas y 7 semanas posteriores las licencias de maternidad. El diputado Roy Torres señaló durante la sesión de este martes que existe una deuda con la sociedad respecto a la regulación, uso y consumo del cannabis. Roy Torres expresó que hay países que llevan años con una regulación basada en la salud y con una perspectiva de derechos humanos. Países en los que ha quedado demostrado el impacto positivo que tiene la regulación de la marihuana en términos económicos y que además no ha revelado un mayor consumo en las personas. Por ello, el legislador propuso reformar la Constitución Política de la Ciudad de México con el propósito de permitir el uso lúdico del cannabis, así como su portación con los dispositivos legales y la legislación aplicable.
Rofi Torres aprovechó su participación en tribuna para hacer un llamado al Senado de la República para que discuta y, en su caso, apruebe la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Consumo y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, a fin de que se homologuen el marco legal internacional respecto del cannabis. Alcaldes de oposición solicitaron a legisladores y legisladoras de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y de la Asociación Parlamentaria Ciudadana en el Congreso de la Ciudad de México llamar a comparecer al Contralor General de la Ciudad de México por el supuesto acoso y persecución política que mantiene contra los gobiernos de las alcaldías que encabezan. El titular de la alcaldía, Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, sostuvo que el secretario de la Contraloría General, Juan José Serrano Mendoza, ha implementado una política en la que no se respetan los procesos de investigación y solo se aplican para las alcaldías gobernadas por la alianza PAN, PRI y PRD. El coordinador del grupo parlamentario del PAN en el legislativo local, Cristian Damián Monreri, acompañada de las y los legisladores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y la Asociación Parlamentaria Ciudadana, señalaron que el bloque opositor en el Congreso capitalino promoverá la comparecencia de Serrano, con el objetivo de que pueda explicar la acción intimidatoria y de persecución de la que se le acusa. Feli, hasta aquí la información más importante esta semana. Nos vemos la próxima y regresamos contigo. Muchas gracias, Germán. En los próximos años, la pirámide poblacional, que tradicionalmente colocaba a los jóvenes en la base, comenzará a revertirse, lo que es importante generar las previsiones para que los adultos mayores tengan una mejor calidad de vida y en un futuro ya no tan lejano. Por ello, es necesario contar con funcionarios públicos capacitados para ofrecer una mejor atención de calidad a nuestros adultos mayores. De ahí que el Congreso de la Ciudad de México legislara contra la violencia institucional en este sector de la población. Antonio Vázquez nos platica en qué consiste. A partir de la década de los 90, la Ciudad de México se vio en la necesidad de ampliar la visión y la atención a las personas adultas mayores, población que ha crecido significativamente en la capital del país. El envejecimiento de la ciudad representa un reto debido a que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, actualmente se tiene una población mayor a 65 años de edad de 1.02 millones, un 48% más que en el último registro de 2015. En este contexto, la Ciudad de México sigue con la atención prioritaria y atiende de manera integral los problemas y desafíos en el campo de los derechos humanos de las personas adultas mayores, tales como la discriminación, la pobreza, la violencia y el abuso. Respondiendo a estas comunes problemáticas, las y los diputados del Congreso capitalino, con el objetivo de regular la violencia institucional y los malos tratos de atención que recibe la gente de la tercera edad, aprobaron cambios a la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención. Te cuento en qué consiste. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los maltratos a las personas mayores son actos que causan daño o sufrimiento, definiendo este tipo de violencia como violación a los derechos humanos, que se manifiesta en forma de daño físico, psicológico o emocional, abandono, desatención, violencia por razones económicas o materiales, así como afectaciones en la dignidad y el respeto. El maltrato se ejerce a través de familiares o personas desconocidas, con o sin la intención de hacerlo, y se manifiesta al interior de la dinámica familiar, en la comunidad o en las instituciones públicas y privadas, que por mucho tiempo ha constituido parte de la violencia simbólica, pues es una violencia que está presente sin percibirse, naturalizada, poco conocida y de la que no se habla. Tenemos derecho al cuidado, desde la familia hasta los espacios públicos, los hospitales, los espacios de atención médica, pero también los espacios jurídicos y de otro tipo que nos benefician y que tenemos derecho a ser atendidos. Tenemos derecho a la dignidad, a estar seguros en el lugar donde nos encontremos, a no ser maltratados ni siquiera verbalmente en el ámbito familiar, en el ámbito social, en ningún espacio. El propósito de los cambios a la ley es garantizar a las personas de la tercera edad sus derechos y un trato digno al hacer uso de los servicios públicos, pues tristemente aún se presentan acciones de maltrato institucional. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Estado mexicano debe generar mecanismos que garanticen que planes, programas, políticas públicas y cualquier trabajo que se realice para el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas mayores se cumplan. El maltrato que reciben en instituciones consiste en abuso por parte de los prestadores de servicio y poco o nulo respeto a la vejez al brindar atención en oficinas, hospitales y establecimientos.
Cuando las personas servidoras públicas ejercen este tipo de violencia, se impide el goce y el ejercicio de los derechos humanos. Asimismo, no asumen la responsabilidad del servicio que brindan y abusan de la autoridad que tienen sobre la persona, incumpliendo el principio de igualdad ante la ley y no proporcionando un trato digno ni respetuoso. Quienes cometen este tipo de maltratos generalmente son personas que tienen una obligación legal o contractual de proveer servicios, cuidados o protección. Estas acciones deplorables generan un problema mayor, pues a pesar de tener los servicios a su disposición, las personas mayores ya no desean acudir a los servicios institucionalizados, debido a las experiencias negativas y en ocasiones hasta denigrantes por parte del personal. Sumado a eso, la mayoría de las veces los espacios no son adecuados para su atención, lo que genera una deserción significativa de asistentes. Al respecto, la diputada promovente Valentina Batres Guadarrama fundamentó que las personas mayores tienen derecho a vivir en un entorno libre de maltrato y esta reforma busca erradicar la violencia institucional de la que son víctimas. Se impone la obligación a cargo de todos los entes públicos de garantizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, que las personas servidoras públicas otorguen un trato digno y libre de violencia institucional a las personas mayores, garantizando el ejercicio de sus derechos a través del establecimiento de disposiciones legales específicas que permitan exigir su cumplimiento. Con lo aprobado por los congresistas locales, se pretende garantizar que los servidores públicos otorguen un trato digno y libre de este tipo de violencia. Los cambios en la ley plantean principalmente acciones de capacitación permanente con una visión integral de las condiciones actuales en la vejez, que propicien el desarrollo humano. También, brindar recursos de aprendizaje y concientización para la plantilla laboral de las entidades institucionales, para que sus funcionarios brinden un mejor servicio y procuren el cuidado de los ciudadanos más longevos de la ciudad. Con el paso del tiempo, los cambios se hacen más evidentes en diversos aspectos de la vida, por lo que las necesidades también irán siendo específicas. Hoy en día, la mayoría de los capitalinos pueden aspirar a vivir más allá de los 60 años. La esperanza de vida cada vez es mayor y por ello la importancia de ver por la población de más edad de la actualidad y la futura, pues el INEGI estima que en 2030 el 15% del total de la población en nuestro país se encontrará en el rango de 60 años o más. Así de importantes los cambios en favor de las personas de este rango de edad y para todos nosotros que seguimos acumulando años. De mi parte es todo, feliz, regreso contigo y por acá nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Antonio. Nada justifica la violencia institucional en contra de ningún ciudadano, especialmente cuando se trata de personas adultas mayores que siguen aportando a la sociedad de diferentes maneras. Merecen, como todo ser humano, respeto y trato digno. Y es que el ser humano, además de ser un son politicón, también es un son teatricón, afirma Bretón, quien junto con 3 capitalinos más recibió la medalla al mérito de las y los defensores de los derechos humanos 2021, entregado por el Congreso de la Ciudad de México. Esta medalla, este reconocimiento tan importante que se les da a las y los defensores de derechos humanos en la Ciudad de México. Porque ser un defensor o defensora de derechos humanos es un trabajo diario, es un trabajo constante, es un trabajo continuo, es un trabajo en el cual se enfrentan a muchos retos y a muchas situaciones. Para reconocer el arduo trabajo, la trayectoria y la memoria de quienes dan su vida por la defensa y la promoción de los derechos fundamentales de grupos vulnerables, esta semana el Congreso de la Ciudad de México entregó la medalla al mérito de las y los defensores de derechos humanos 2021 a 4 capitalinos: Carla Michelle Salas Ramírez, Raúl Bretón Salinas, a la Alianza de Organizaciones para Adultos Mayores AC, Red de Atención al Adulto Mayor, REDAM, y de forma póstuma a Mayra Rosalinda Rojas Rosas. Marina Estrada conversó con algunos de los galardonados para conocer cómo, desde su labor, contribuyen a la recomposición del tejido social, a la defensa y la dignidad de las personas y a la lucha contra la impunidad. Veamos. Después de ser fundador de un partido político y alto funcionario público en la Ciudad de México, y ver que los planteamientos de la clase política no se llevaban a escena, se quedaban solo en la ideología, Raúl Bretón volvió a sus raíces. En el 2010 fundó el proyecto Teatro Ensamble, teatro independiente para reflejar, responder y contribuir a los acontecimientos sociales, históricos y políticos.
Y es que el ser humano, además de ser un son politicón, también es un son teatricón, afirma Bretón, quien junto con 3 capitalinos más recibió la medalla al mérito de las y los defensores de los derechos humanos 2021, entregado por el Congreso de la Ciudad de México. Incorporamos el teatro porque es el teatro lo que nos ha acompañado en nuestra forma de humanización. Somos, decimos nosotros, somos son teatricón, somos animales teatrales, todos jugamos un rol. Renuncié completamente a todo para regresar entonces a esta afluente que es la cultura, el arte como elemento transformador. El proyecto Teatro Ensamble es un formato que coloca ante los espectadores la realidad integrada a la ficción, incorporando su participación activa. De esta manera, en vez de que la gente vaya al teatro, el teatro va a la gente. Porque el proyecto Teatro Ensamble se compone de escena más tertulia, reflexión, diálogo con la gente. Todo el proyecto aborda temáticas sociales de autores clásicos como Anton Chejov y se aproxima a realidades muchas veces dolorosas como la violencia, pero en este caso vista desde dentro, la violencia en lo cotidiano y hasta en lo íntimo, como se presenta en la obra La Autopsia, del autor colombiano Enrique Buenaventura, donde se refleja la violencia hacia las mujeres. Reconocemos la labor desempeñada por Raúl Beltrón Salinas, cuyas aportaciones culturales han permitido visibilizar la violencia que se ejerce desde hace años contra las mujeres en el ámbito familiar, social y laboral, bajo un formato alejado de la cotidianidad. Confrontamos al espectador con la idea de que la violencia no solamente está afuera, sino la violencia la estamos incubando dentro de nuestras relaciones interpersonales, en la estructura familiar, en la estructura laboral, en la estructura de vida de pareja e incluso en la estructura personal. Los propios individuos que nos agredimos, nos descalificamos, nos violentamos al grado tal de que nos deshumanizamos. Desde hace 12 años, Teatro Ensamble recorre la Ciudad de México contribuyendo a una cultura de respeto a los derechos humanos, apelando a la sensibilidad, al contacto humano directo, a la presencialidad. Son los sentidos. El proceso de humanización se ha pontificado como una cuestión estrictamente cerebral y no, también tiene un componente estrictamente sensitivo, carnal, material, que son los sentidos. Si nos seguimos alejando y hacemos nuestra vida solo por aplicación, vamos a lamentarlo mucho nosotros, pero sobre todo las generaciones venideras. Para la diputada Polimnia Romana Sierra del Grupo Parlamentario del PRD, los defensores de derechos humanos tienen una de las funciones sociales más complejas y peligrosas: alertar, documentar abusos, acompañar a las víctimas para fortalecer y salvaguardar el Estado de Derecho, cuestionar la impunidad y activar los mecanismos que mantienen vivos los sistemas democráticos, apunta la legisladora. Defender los derechos no solo de quienes hoy son vulnerables, sino de quienes lo fueron o quienes podrían serlo, no es un acto de un día, es una vocación de vida, como lo hizo Mayra Rosalinda Rojas Rosas, cuyo esfuerzo se materializó durante más de 20 años en la defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, con especial énfasis en casos de violencia hacia la infancia, el abuso sexual y la explotación infantil, y la trata de personas, así como la desaparición forzada, por lo que también recibió de manera póstuma la Medalla al Mérito de las y los defensores de derechos humanos. Problemas como la violencia de género, la impunidad, la falta de acceso a la justicia y la discriminación por factores como la edad siguen estando presentes. Por eso el reconocimiento al trabajo de la Alianza de Organizaciones para Adultos Mayores, compuesta por más de 44 organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios de promoción y asistencia a personas mayores en centros de día, estancias temporales y en domicilio, así como la difusión y promoción de sus derechos. En un país donde no hay un esquema de cuidados para quienes se encuentran en estado de dependencia, de ahí la importancia de esta alianza y el compromiso de los legisladores. Nos hemos dado a esa tarea no solo de divulgar esa información de los derechos humanos entre nosotras y entre el personal de cada una de las instituciones, porque hemos realizado talleres al interior de nuestras organizaciones, hablándoles al personal de la convención, de los derechos, de cuáles sobre todo son aquellos derechos
que debemos de respetar y velar por ellos en las instituciones de cuidados a largo plazo, porque no nada más está el derecho a la salud, a la alimentación, va más allá, el derecho a la intimidad, el derecho a su autonomía, a reconocerles que ellos deciden. Y con el impulso y ejemplo de quienes conforman la Alianza de Organizaciones para Adultos Mayores, aspiramos a la construcción de un sistema de cuidados y seguridad social que garantice la vida en dignidad de las personas adultas mayores en espacios adecuados a sus necesidades y con perspectiva integral de derechos. De acuerdo con Patricia Rebolledo, algunos de los derechos más vulnerados de las personas mayores son el derecho al patrimonio, a todo lo que tiene que ver con la parte monetaria, y el derecho a la autonomía. En esta defensa de los derechos, la Red para Adultos Mayores se enfrenta a una visión negativa del envejecimiento, a un edadismo que discrimina. Hace falta una toma de conciencia, afirma Rebolledo. Una gran toma de conciencia por parte de la sociedad, porque vemos al envejecimiento como lejano, ¿no? Y nunca nos ponemos a pensar que nosotros el día de mañana, y así como está pasando de rápido el tiempo, en unos cuantos años vamos a llegar a ser los futuros viejos. ¿Y qué queremos para nosotros, no? Para seguir avanzando en la defensa de los derechos y en la defensa de la vida de quienes se dedican al activismo, es necesario reconocer que esto no es una acción individual, sino una lucha de muchas y de muchos, coincidieron los galardonados. La distinción otorgada obliga a reconocer que el trabajo realizado por los activistas es una pieza irreemplazable para la construcción de una sociedad democrática y duradera, señaló Carla Michelle Salas Ramírez, galardonada también por la defensa de comunidades indígenas campesinas, estudiantes detenidos arbitrariamente o activistas, quienes con su labor enseñan a llevar los derechos humanos a la cotidianidad. En el contexto de la desaparición de más de 100,000 personas, Salas Ramírez invitó a los legisladores a que decreten a la Glorieta de La Palma como la glorieta de los desaparecidos. La Ciudad de México, la ciudad de los museos, también tiene que ser una ciudad que recuerde y que nos haga reconocer esa memoria de las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido en el país. Finalmente, los galardonados reconocieron los avances respecto a la garantía de los derechos humanos en la capital del país y pidieron a los diputados incorporar a la cultura como herramienta de intervención social. Sí se ha avanzado, de hecho, creo que la Ciudad de México ha sido vanguardista y sigue siendo vanguardista en la promoción de los derechos de las personas mayores, ¿no? La Ciudad de México fue la iniciadora de esa pensión universal, ¿sí? Que para otros países de la región aún es impensable. Lamentamos que no haya suficiente dinero, que no se crea que es necesario seguir incorporando recursos económicos para que todas las escuelas públicas puedan tener, por ejemplo, una práctica artística permanente. Y una de estas cosas que les pedimos, les sugerimos y también les exigimos es que nos usen, que usen la herramienta cultural para poder intervenir en las áreas donde el discurso no entra. Es de reconocerse la labor de estos colectivos que desde el arte buscan visibilizar las violencias que se presentan en distintos espacios y también la labor de la Alianza de Organizaciones para Adultos Mayores por contribuir a que la vejez se viva y se contemple desde una perspectiva en la que se reconozca el aporte de las personas, sin dejar de lado la invaluable labor en pro de los infantes. Subrayar además el riesgo que conlleva en muchos casos ser defensor de los derechos humanos en nuestro país. Un reto sin duda para las autoridades de los distintos niveles de gobierno y que en este caso el Congreso capitalino asume atendiendo una agenda legislativa en la materia. Llevamos a cabo el Parlamento de Personas con Discapacidad. Este Parlamento fue un Parlamento muy interesante. Este Parlamento de verdad
nos generó una sensibilidad importante, porque no es lo mismo desde el escritorio empezar a decir que hay que hacer una ley para las personas con discapacidad, cuando en realidad lo que tú haces con estos parlamentos es escuchar de viva voz cuáles han sido sus vivencias, cuáles son sus necesidades. Hemos llegado ya a la entrevista de semana 21.2 y en esta ocasión tengo el enorme gusto de poder conversar con la diputada Marisela Zúñiga Cerón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Diputada Marisela, muchas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en Congreso TV y ahora para platicar sobre un evento muy importante que tuvimos recientemente en el Congreso, que fue la entrega de la medalla al mérito de las y los defensores de derechos humanos 2021. Platíquenos de cómo fue todo el proceso para seleccionar a las y los galardonados. Pues muy buenas tardes al canal de Congreso TV, muy buenas tardes por la oportunidad de platicar y compartir con ustedes esta medalla, este reconocimiento tan importante que se les da a las y los defensores de derechos humanos en la Ciudad de México. Porque ser un defensor o defensora de derechos humanos es un trabajo diario, es un trabajo constante, es un trabajo continuo, es un trabajo en el cual se enfrentan a muchos retos y a muchas situaciones. Es un trabajo solo para valientes, yo les digo a los compañeros. Y efectivamente esto se genera porque en el Congreso de la Ciudad se aprobó llevar a cabo la entrega 2022 para los y las defensoras de derechos humanos en el Congreso de la Ciudad. Se hace una convocatoria abierta, se hace una convocatoria pública, se pueden proponer o autoproponer las personas participantes a esta medalla. Después nosotros dentro de la comisión se distribuyen a todos los integrantes de la misma la historia, los documentos que nos envían cada uno y una de las y los defensores de derechos humanos. Y de ahí en una sesión que llevamos a cabo por ahí del mes de marzo, creo que abril más o menos, en sesión en marzo-abril hicimos la sesión en la comisión y ya de ahí entregamos una ficha a cada uno de los integrantes de la comisión en donde se pusieron algunos aspectos a evaluar. Esto fue un ejercicio democrático, cada una de las y los legisladores integrantes de esta comisión con base a su criterio y con base a la ficha que se entregó de cada uno de los participantes, evaluó la participación de estos participantes, aprobamos en la comisión quiénes iban a ser las y los galardonados y el 12 de mayo en el pleno del Congreso de la Ciudad se aprobaron este dictamen emitido por la comisión. Y de ahí, pues el pasado día martes, tuvimos la posibilidad de que el Congreso de la Ciudad se vistiera de fiesta, porque de verdad el hecho de reconocer el trabajo de las y los defensores de derechos humanos en la Ciudad de México es una fiesta en donde, insisto, reconocemos la labor tan importante que hacen cada uno de ellos. Fueron 4 las medallas que se entregaron. Una de ellas se entregó a la maestra Michelle Salas, ¿no? Ella es abogada, es una defensora de derechos humanos, en donde dentro de su gran currículo que tiene, pues ha llevado el caso Algodonero, el caso Digna Ochoa, el caso Daphne McPherson y el caso Clara Tapia también. Ha sido una gran defensora de derechos humanos. Entregamos una medalla póstuma a Rosalinda Rojas Rosas. Ella ha participado en un colectivo que se llama Sociedad Civil Infancia Común, Asociación Civil. Esta
participación que tuvo Rosalinda Rojas ha sido en favor de generar materiales, generar actividades, generar talleres, generar una serie de herramientas para poder visibilizar y erradicar la violencia, sobre todo a las niñas, niños, adolescentes en la Ciudad de México, en comunidades indígenas, y ha tenido también un reconocimiento importante a nivel internacional. El día martes recibió esta medalla póstuma su esposo y entiendo que una de sus hermanas también. Otra medalla que entregamos fue al ciudadano Raúl Bretón. Él es artista, él es egresado del Instituto Nacional de Bellas Artes y nosotros creemos y pensamos que las violencias las podemos erradicar a través de la cultura y el arte. Y él ha llevado a cabo una obra de teatro, ¿no?, en donde, sin cobrar, de manera altruista, la lleva no creas que la presenta en los grandes escenarios, en los grandes teatros, no, él va a las colonias, él va a las calles, él va a las casas. Si hay un patiecito de una casa en donde se juntan los vecinos y él puede presentar ahí su obra, pues la presenta con este colectivo de artistas. Y esta obra pues habla justamente para hacer conciencia en el tema de la violencia hacia la mujer, del machismo y del micromachismo. Fíjate el término que ellos ocupan, ¿no? O sea, ese machismo que lo vemos a veces de una forma tan cotidiana que pasa imperceptible. Pero después de llevar a cabo esta obra, lo que ellos hacen es una interacción, una como tertulia con la ciudadanía, con la comunidad, donde intercambian justamente puntos de vista relacionados con la obra y la enseñanza que les dejó esta obra. Y la última medalla que entregamos pues fue a REDAM, ¿no?, a la Organización para Adultos Mayores. Es una organización que tiene ya muchos años trabajando el tema de personas mayores, ha tenido también reconocimientos a nivel internacional, ha participado en convenciones a nivel internacional y ha sido un trabajo en colectivo pues de muchas organizaciones. Entiendo que están integradas en REDAM 44 organizaciones de la sociedad civil que ayudan, que apoyan en el tema de generar una solución, una alternativa en derechos humanos para personas mayores. Ayer tuvimos la posibilidad de entregarles a ellas y a ellos esta medalla y yo me siento también muy contenta porque tuvimos la presencia en el Congreso de la Ciudad de invitados especiales. Estuvo con nosotros la presidenta, la ombudsman de la Ciudad de México, la maestra Nayeli Ramírez, estuvo Aarón, que es el de la instancia ejecutora de derechos humanos en la Ciudad de México, estuvo Geraldina, que es la directora del COPRED, estuvo Ernesto Alvarado, que es el de la instancia de víctimas, de atención a víctimas del gobierno de la Ciudad de México, y por supuesto estuvo la licenciada Tobián, que ella es la directora del mecanismo de defensores de periodistas y de derechos humanos. Entonces, con los invitados especiales que tuvimos y con las personalidades que fueron galardonadas, pues el Congreso de la Ciudad el día de martes se vistió de fiesta. Sí, diputada, y en este sentido de la fiesta, más allá de sin duda poder reconocerlos, es también hablar de lo que la sociedad está haciendo allá afuera para organizarse y justo poder contribuir en la defensa, pero sobre todo en la garantía de los derechos humanos de todas las personas que habitamos en esta ciudad. Necesitamos en esta ciudad muchas personas como ellos, muchas personas que día con día luchen, que día con día reconozcan que somos objetos de derecho. Muchos años estuvimos bajo gobiernos en los cuales tal pareciera que no éramos objeto de derechos,
que no éramos objeto de ni siquiera pedir alguna protección para la integridad física, moral, emocional, psicológica, económica de cada uno de nosotros. Hoy se ha trabajado por muchos años para que esto cambie. Sin embargo, todavía nos hace falta mucho por avanzar en la ciudad, en el tema de cambiarnos ese chip y decirnos, sí somos objeto de derechos y las únicas personas que podemos exigir los derechos somos nosotros mismos, ¿no? Desde nuestro ámbito de competencia. Entonces, pues con ellos vamos a seguir trabajando en esta ruta de seguir visibilizando que en la Ciudad de México, que es una ciudad que nuestra Constitución marca como una ciudad de derechos, pues estos derechos puedan ser exigibles, porque además los derechos ahí están, pero a veces les hace falta primero conocerlos y luego poderlos exigir. Entonces, tuvimos la posibilidad de platicar ya de manera más cercana con cada uno de los galardonados y coincidimos en que vamos a hacer un trabajo en colectivo para seguir difundiendo el tema de los derechos en la Ciudad de México. Finalmente, diputada Marisela Zúñiga, la comisión que usted preside, pues justamente tiene que seguir trabajando en legislar a favor de los derechos humanos. ¿Qué es lo que viene para este segundo año que ha comenzado ya, que está avanzando poco a poco en esta materia? ¿Cómo van pues las iniciativas, las distintas propuestas que ya se tienen para seguir siendo analizadas, posiblemente dictaminadas y que más adelante se puedan reformar las leyes de la Constitución justo en el marco de los derechos humanos? Pues mira, en este sentido, déjame decirte que tuve la posibilidad de presentar una iniciativa en donde lo que estamos pidiendo es tipificar el delito de lesiones u homicidio por razón de género o preferencia sexual. Yo creo que este tema es un tema muy, muy importante para la Ciudad de México porque como no está tipificado el delito el delito de homicidio o lesiones por preferencia sexual, por razón del género, no tenemos estadísticas claras de los feminicidios trans, por ejemplo. No tenemos estadísticas claras de las agresiones a la comunidad LGBTI+. Llámense gays, lesbianas, transexuales, transgénero, como se indiquen, como ellos se asuman. No tenemos ni siquiera estadísticas reales porque el delito no está tipificado, ¿no? Entonces, no solamente es tipificar el delito, es que cuando ya tipifiquemos el delito, debe de existir protocolos donde pongamos en el centro de la justicia a la víctima, ¿no? Y sea realmente estos protocolos que ayuden no solo a la víctima, sino también a las familias. Esa es una. La otra, decirte y comentarte que antes de que iniciara este periodo y en el periodo de la sesión permanente en el Congreso de la Ciudad, llevamos a cabo el Parlamento de Personas con Discapacidad. Este Parlamento fue un Parlamento muy interesante. Este Parlamento de verdad nos generó una sensibilidad importante porque no es lo mismo desde el escritorio empezar a decir que hay que hacer una ley para las personas con discapacidad cuando en realidad lo que tú haces con estos parlamentos es escuchar de viva voz cuáles han sido sus vivencias, cuáles son sus necesidades, cuál es lo que ellos quieren en este tema. Y este Parlamento recibió una importante propuesta de iniciativas, de puntos de acuerdo que se pueden canalizar, que se pueden llevar a cabo. Y uno de ellos es el que incluso el día de ayer tuvimos reunión con este colectivo de Decidir es mi derecho, que es un colectivo que pertenece a la Asociación de Human Rights. Este colectivo está haciendo una propuesta muy interesante con el tema de interdicción. Yo sé que hablar de interdicción es generar un debate importante. Pues entrémosle al debate, entrémosle a las mesas en donde puede estar todos los actores relacionados con estos temas, porque yo creo que nos hace falta todavía mucho camino por legislar en el tema de derechos humanos. Y créeme que lo vamos a seguir impulsando, créeme que lo vamos a analizar,
Ayer, te digo, tuvimos una reunión incluso de manera virtual con ellos para analizar esta propuesta. Esta propuesta es muy sencilla y es muy clara, y yo creo que sí la podemos impulsar, y yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos y más allá, dirían por ahí, para que pueda transitar, ¿no? Esta propuesta de la interdicción, lo que ellos piden es que no todas las personas que tienen una discapacidad, hoy el Código dice, el Código Civil dice, todas las personas con discapacidad deben de tener un tutor, no todas, pero hay personas que tienen discapacidad que son funcionales, que tienen capacidad jurídica, es decir, tienen una capacidad jurídica ¿para qué? Para realizar un contrato, para hacer una compraventa, para adquirir algún bien inmueble, para hacer un testamento, ¿no? Entonces lo que ellos dicen, a ver, no, solamente dejemos la figura de interdicción cuando una persona no pueda tener esa capacidad jurídica. ¿Sí me explico? Entonces yo creo que es una iniciativa importante, es una iniciativa que podemos dejar una marca importante en el Congreso de la Ciudad, así como otras que han emanado de este Parlamento de personas con discapacidad. Vamos a seguir trabajando también en el tema de personas, de las personas mayores, también. Vamos a trabajar en un tema relacionado con la discriminación en establecimientos mercantiles, porque lo que sucedió en el Sonora Grill nos tiene que dejar un antecedente importante. No puede suceder lo mismo en ningún lado, ya sea un espacio muy grande, muy lujoso, así como puede ser en un espacio pequeño. Público o privado, ¿no? En cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos no podemos permitir discriminación en la Ciudad de México. Pues estaremos atentos, sin duda alguna, diputada, de este trabajo, de las iniciativas que se sigan presentando y el análisis que se haga de las mismas. Esta iniciativa la vamos a presentar en unos días más. Esta de la discriminación en los establecimientos mercantiles la vamos a presentar en unos días más. La vamos a presentar de manera conjunta el diputado Temístocles Villanueva y la diputada Ana Francis Baiguel y una servidora. La vamos a presentar en conjunto, en colectivo, porque sí queremos seguir trabajando para que esta ciudad sea en realidad una ciudad de derechos y de libertades. Como se ha dicho, sin duda alguna, y estaremos atentos, por supuesto, de esta iniciativa y del análisis que se dé a la misma. Diputada Marisela Zúñiga, le agradezco mucho que haya conversado con nosotros del tema y, por supuesto, seguir abonando en materia de derechos humanos desde lo que corresponde al Congreso de la Ciudad de México. Gracias por estos minutos. Gracias a ti, muy buenas tardes, buen provecho para todas y todos, cuídense mucho y un abrazo. De esta manera llegamos al final de esta emisión de Semana 21.2. Como siempre, agradecer que nos haya acompañado. No se pierda los detalles de nuestras transmisiones y de la actividad legislativa del Congreso de la Ciudad de México a través de Congreso TV, la señal de la pluralidad. Gracias, como siempre, también al equipo que nos acompaña y que nos apoya en estas transmisiones. No nos resta más que desearle un excelente fin de semana y nos vemos aquí el próximo sábado.